Amada Iglesia del Señor, antes de comenzar, te pido algo sencillo, pero profundo. Calla por un momento el ruido exterior y escucha con el corazón, porque hoy no vengo a traer una opinión, ni una noticia más, ni un mensaje para entretener el oído. Hoy vengo con una advertencia nacida del amor, como el centinela que ve la noche avanzar y no puede guardar silencio. La Biblia nos enseña que Dios siempre habla antes de sacudir, que advierte antes de juzgar, que llama antes de cerrar la puerta. Y hoy, Iglesia, el Espíritu está hablando. Muchos se preguntan, ¿qué está pasando en el mundo? Pero la pregunta correcta es otra. ¿Qué está pasando en la Iglesia mientras todo esto ocurre? Porque el Señor no comenzó hablando a las naciones. Comenzó hablando a su pueblo, como lo vemos en el Apocalipsis. No estamos aquí para tener miedo del futuro. Estamos aquí para discernir el tiempo presente. No estamos viviendo simplemente crisis humanas. Estamos viviendo un llamado divino al despertar. La noche se ha hecho más oscura, sí, pero eso no es señal de derrota. Es señal de que la luz debe brillar con mayor claridad. Hoy, el Espíritu nos dice, Iglesia, no te duermas. No te conformes con la apariencia. No pierdas el amor. Afina tu oído. Este no es tiempo de distracción. Es tiempo de aceite en la lámpara. Si tienes oídos para oír, si tu corazón aún tiembla ante la voz de Dios, entonces este mensaje no es para señalarte, es para despertarte. Hoy no traigo un estudio bíblico como de costumbre. Hoy traigo un mensaje para la Iglesia que se está preparando para que el Hijo sea arrebatado de ella en aquel día. Si usted no es esa Iglesia, aún así, le exhorto a escuchar este mensaje que el Señor tiene para usted. Amada Iglesia del Señor, vivimos tiempos intensos, tiempos que inquietan el corazón de muchos. Noticias, crisis, guerras, confusión, cansancio espiritual. Y ante todo esto surge una pregunta santa. ¿Qué está diciendo Dios a su Iglesia en este tiempo? Porque el Señor no habla primero al mundo, habla primero a su pueblo. La Escritura nos dice que los hijos de Isaacar entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Hoy no estamos solo frente a crisis humanas, estamos frente a un movimiento espiritual profundo. Jesús mismo nos advirtió, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. El problema no son los acontecimientos. El peligro es no discernirlos. Hoy vemos confusión entre verdad y mentira, sacudimiento de sistemas, cansancio del alma y un enfriamiento del amor. Todo esto ya fue revelado en el Apocalipsis, no para infundir miedo, sino para despertar conciencia. Iglesia, no todo lo que ocurre es casual, pero tampoco todo es para asustarnos. Es un llamado a velar. Ahora bien, quiero compartir con ustedes cómo percibo la situación mundial actual. La hora presente puede describirse como un tiempo de sacudimiento. No es solo político, económico o social. Es espiritual. Las estructuras visibles reflejan un desorden interior más profundo del alma colectiva. Las Escrituras ya habían anunciado estos ciclos. El Maestro dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24. Desde una lectura espiritual, no estamos solo ante el fin, sino ante dolores de parto. El mundo viejo resiste morir, y el reino invisible presiona por nacer. El Apocalipsis no debe leerse como terror, sino como revelación. Apocalipsis. Quitar el velo para que los fieles vean lo que siempre ha estado ocurriendo en lo invisible. La teología hebrea habla de épocas donde el juicio se despierta en la tierra, cuando la humanidad se desconecta del árbol de la vida. Describe tiempos donde las potencias inferiores confunden, dispersan y roban la atención del alma. También reconoce este momento como una nigredo colectiva, caos, oscuridad, disolución,
previa al arrebatamiento del Hijo en nosotros. No es casual que haya confusión de identidad, colapso de verdades, miedo constante, saturación de información sin sabiduría. Todo ello busca desviar el centro del corazón. La pregunta es, ¿cómo debe prepararse la iglesia? No con miedo, no con huida, sino con madurez espiritual. Regresar al corazón, a tu interior, al reino, no a la institución. La iglesia que sobrevivirá no es la más grande, sino la más enraizada en el espíritu. El reino de Dios no vendrá con advertencia, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17, 20, 21. ¿Cómo debemos prepararnos? Con silencio interior, oración contemplativa y escucha profunda de Dios. Volvamos a la palabra y dejemos de ser orugas. Hay una hermosa mariposa oculta dentro de ustedes que grita con alta voz: déjame manifestar. Pero la religiosidad, el dogma, los reglamentos y los concilios no se lo permiten. Esto que voy a decir, ya lo he dicho antes, y va dirigido a nuestros líderes y maestros. Y no voy a ser condescendiente en este caso, porque es necesario decir esta verdad. Biblia Estudio TV ha sido llamada como atalaya de la Iglesia. Aunque no somos pastores ni líderes congregacionales, el Señor nos ha llamado a preparar a su pueblo en estos últimos días de esta generación. Si usted no lo sabe, estamos viviendo la última generación, aquella que Jesús dijo que no terminaría sin que se cumplan todas las profecías. Y la señal fue clara. Cuando veamos que la higuera echa ramas, eso quiere decir que el verano está cerca. Esa higuera empezó a echar sus ramas en el 1948. La generación, según David, es 70 años y pudiera extenderse hasta 80 años. Desde el 1948 hasta el día de hoy, ¿cuántos años han pasado? Han pasado 78 años. ¿Significa esto que estamos a ley de 2 años para el cumplimiento? La respuesta es, puede ser que sí, puede ser que no, depende del calendario que use. Pero lo importante no es si es la fecha correcta o no. Lo importante es entender el cumplimiento de esa profecía revelada por Jesús. Porque me parece que vamos a tener una gran sorpresa prontamente. Y ahora vengo con la maceta en la mano. Nuestros líderes tienen la responsabilidad de formar discernimiento en el pueblo, no solo conocimiento bíblico. Muchos sabrán Biblia, pero pocos reconocerán el espíritu detrás de los eventos. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. 1 Juan 4:1. La iglesia necesita discernir las narrativas del sistema, no reaccionar desde el miedo, no confundir poder con autoridad espiritual. He visto y oído a muchos pastores y líderes en las redes sociales con mensajes de miedo, porque el miedo no es usado solamente por el sistema para manipular. Los líderes religiosos también lo usan con el mismo propósito. Las cosas están malas, prepárense, no hay comida, todo está carísimo, esto, aquello y lo otro. Mensajes que transmiten inseguridad, falta de fe, incertidumbre, ansiedad, desesperación, terror, miedo. Sin embargo, ninguno de ellos hablan de esperanza, de fe, de certeza, de unidad, de amor, de paz, fidelidad, etc. ¿Significa eso que no debemos prepararnos? No, amados, no significa eso. Sí debemos de prepararnos, pero no desde el miedo, sino desde la sabiduría en nosotros. El miedo hace abandonar la coherencia en la iglesia. El miedo rompe con esa unidad coherente que debe de haber entre el pueblo del Señor. Sabemos que la bestia nos va a perseguir, porque el mismo Señor nos lo advirtió para que estemos preparados para ese evento. Las tribulaciones y persecuciones son una realidad humana, pero Pablo nos exhorta a no vivir por vista, es decir, a no vivir conforme a la realidad humana, sino a vivir por fe. No he dicho que es fácil, pero se puede. Todo lo podemos en Cristo. Nada es imposible para nosotros los que tenemos la fe de Jesús. El mayor peligro no es la persecución, sino el endurecimiento del corazón.
Cuando el amor se enfría, la iglesia pierde su luz. Cuando el amor permanece, ninguna oscuridad prevalece. El amor debe de ser purificado en la iglesia. No solo el amor, sino la unidad, la santidad. Nuestros líderes se han encargado de dividir, segregar la iglesia. No han hecho caso a la oración de Jesús en Juan 17, que nos manda a ser uno como Él, y el Padre son uno. Significa unirnos como un solo hombre, en pensamiento, en palabra y en acción. Pero la iglesia ha sido rebelde a este mandamiento. En estos últimos tiempos, la unidad de la iglesia es imperativa. Un reino dividido no prospera. Y esto, estoy harto de predicarlo, pero nadie quiere escuchar esta verdad. No me refiero a unirnos como pentecostales o adventistas, sino a unirnos toda la iglesia, sin importar denominación. Y no hablo de ecumenismo ni sincretismo. Hablo de unidad en el espíritu. Miremos a la iglesia primitiva. Eran de una sola alma. No había denominaciones. No había diferentes posturas. No había odio ni rencor. En la iglesia actual ese es el plato del día. Nos odiamos, nos peleamos, no nos sentamos juntos. Ese comportamiento es el que nos ha traído a nosotros y a toda la humanidad a donde estamos. Por causa de nosotros, el mundo blasfema el carácter, la identidad de nuestro Creador. Fijémonos en Israel, el arquetipo de la humanidad. Israel abrazó el comportamiento de Esaú. Resultado, fueron llevados cautivos a Asiria. Y, por otro lado, la rebelde Judá, el arquetipo del sistema religioso actual, hizo peor que la hermana Israel. Resultado, fueron esclavizados por Babilonia, su hermana mayor, que es el mismo Israel. Recapacitemos, hermanos míos. Estamos en tiempos de sacudida. Dios obra en remanentes, en hogares, círculos de oración, comunidades sencillas y humildes, y en discípulos despiertos, como en Elías. Me he reservado 7,000 que no doblaron la rodilla. Ya es tiempo de que la iglesia despierte y haga como el hijo pródigo. Reaccionó, recapacitó, despertó a la realidad y se levantó y fue arrepentido de vuelta a su padre. La iglesia tiene que hacer como ese hijo, pero la iglesia actúa como el hijo mayor. Este es el mensaje clave para la iglesia. No estamos llamados a sobrevivir al tiempo. Estamos llamados a iluminarlo. Somos la luz del mundo. Pero hemos tomado esa luz y la hemos escondido debajo del almud. ¿Por qué? Porque no queremos que nos vean diferentes a ellos. Porque queremos ser iguales que el mundo. Vivimos en oscuridad. La iglesia, que es luz, vive en la oscuridad del mundo. La oscuridad actual es profunda, porque la luz que viene también lo es. Pero, si usted esconde su luz, no se va a manifestar en aquel grandioso día. Las Escrituras enseñan que los eventos visibles son sombras de realidades invisibles. No todo lo que ocurre es nuevo. Es manifestación de lo que ya se había gestado en lo espiritual. Entended los tiempos. Primera Crónicas 12:32. Desde el discernimiento bíblico y espiritual, observamos 4 señales mayores. La confusión generalizada. La verdad se relativiza. La mentira se normaliza y el discernimiento se debilita. Hay de los que a lo malo dicen bueno. Isaías 5:20. Viene un sacudimiento de estructuras, del sistema actual. Gobiernos, economías, sistemas religiosos y valores se estremecen. No es solo colapso, es juicio purificador. Hebreos 12:26-27. Causa: enfriamiento del amor en la iglesia. El mayor signo no es la guerra, sino la pérdida de compasión los unos con los otros. Jesús lo señaló como marca del fin de una era. Mateo 24:12. La aceleración del tiempo interior, es decir, falta de paciencia. Muchos sienten urgencia, ansiedad o llamado. La iglesia ha sido arrastrada por el caos causado por el mundo. El Espíritu percibe que el reloj se estrecha. El Apocalipsis no describe solo un futuro,
sino un patrón eterno que se repite cada vez que Dios separa la luz de las tinieblas. Si usted tiene sabiduría, discierna lo que dije. Estamos viviendo como en los días de Noé. No fue la violencia lo más grave, sino la desconexión total de Dios mientras la vida seguía normal. Comían, bebían y no entendieron. Mateo 24, 38, 39. La advertencia no fue el diluvio, sino que ignoraron el arca. Fíjate que el arca fue hecha para que los hijos de Dios se fueran en ella, pero no se fueron. Enfrentaron el juicio. Te pregunto, ¿la insensatez de ellos estará operando en el cuerpo de Cristo? Pero no solo estamos como los días de Noé, sino como en los días de Babilonia. También, la corrupción espiritual convivía con religiosidad externa. Dios levantó a Daniel, no para huir, sino para permanecer puro dentro del sistema. ¿Y tú, permaneces puro dentro del sistema? ¿Sabe usted que Daniel es un arquetipo de la Iglesia Santa? El libro de Daniel revela que Dios revela secretos en tiempos oscuros. La fidelidad personal sostiene generaciones. El juicio comienza por los poderes, por el liderato, no por los fieles. Estamos como las iglesias de Asia. En el Apocalipsis, el Señor no reprendió al mundo, reprendió a su iglesia. Éfeso, has perdido tu primer amor. Ortodoxia, sin amor. Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Apariencia de vida, pero muerte interior. La Odisea, eres tibia, tibieza y autosuficiencia. Y la advertencia fue bien clara. Si no velas, vendré como ladrón. Apocalipsis 3:3. La apariencia no sustituye la vida espiritual. Iglesia del Señor, no temas los tiempos, pero no te duermas. No te conformes con religiosidad. Busca intimidad. Vuelve al amor primero. Afina el discernimiento. No respondas con miedo, responde con discernimiento y amor. Porque la noche puede ser oscura, pero la luz que Dios ha puesto en su iglesia es mayor. Permanece en la luz, aunque la noche se haga densa. Porque el esposo viene y busca lámparas encendidas. Si este mensaje ha llegado al fondo de tu corazón, debes compartirlo con todos tus amigos y familiares. Estamos viviendo en los dolores antes de dar a luz al Hijo, al Mesías, al Salvador del mundo en nosotros. Recuerden que Jesús dijo, de la misma manera en la que el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Si tus líderes no te han enseñado esta verdad, cuestiónala, pregunta y exige explicación. No tengas miedo, porque si no sacas lo que tienes dentro te destruirá. Mensajes como este lo tendremos más a menudo. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp para que recibas todos nuestros videos en un solo lugar. También en TikTok, Telegram, la X, Rumble, Facebook y YouTube. Antes de cerrar, ¿sería mucho pedirte un me gusta? Dios te bendiga.